vez has escuchado el término Jiko Puken? Traducido directamente del japonés al español, significa algo más o menos como propiedades accidentadas y se le otorga específicamente a los hogares en donde han sucedido cosas atroces. Es gracias a esto que las casas marcadas como Jiko Buken pueden tener precios de hasta 50 o 60% menores al mercado. La razón: se cree que estos lugares están sumamente embrujados. Yo soy Pato, de Patos Potions, y acompáñenme a explorar el extraño mundo de las casas denominadas como propiedades malditas. Y finalmente tenemos un nuevo curso de Tarot. Así es, hemos vuelto con la quinta edición de este proyecto y no podríamos estar más felices de hacerlo. Si en algún momento sientes que has sentido el llamado de lo arcano, de lo desconocido o de la magia, tal vez el Tarot sea para ti. Hay dos cursos de tarot que voy a estar impartiendo, el básico y el intermedio. En el básico, primero empezaremos con la magia básica, cómo protegerte, cómo activar tus herramientas, cómo limpiar tus cartas. Y seguiremos avanzando a los significados de los arcanos mayores, de los arcanos menores y cómo hacer tus primeras tiradas. Por otro lado, en el curso intermedio estaremos explorando la historia de los arcanos a un nivel muchísimo más profundo y les enseñaré las tiradas más complicadas que conozco, como la lectura de deidades y la comunicación con entidades. Si sientes que cualquiera de estos temas te llaman la atención, no dudes en mandar un mail a academiadelgatonegro@gmail.com pidiendo informes sobre el curso. Allí estaremos más que felices de contestar cualquiera de tus dudas. Si aprender a leer el tarot es una de tus metas o mínimo algo que te interesa, no pierdas un día más que podrías estar utilizando practicando y aprendiendo, simplemente pensando si lo quieres hacer o no. ¡Anímate! Y ahora sí, sin nada más que decir, disfruten del video del día de hoy. Primero que nada, ¿qué es una Jiko Buken? Ya conté en el inicio que el término se refiere a hogares afectados por tragedia, pero ¿es que acaso cualquier fallecimiento dentro de una casa convierte a esta en una casa maldita bajo los ojos de un japonés? Respuesta corta: no. Para darles este título, la muerte no puede ser natural. Personas que se quitan su propia vida. Personas a las que les quitaron su vida. Accidentes fatales. O a lo que llaman una muerte solitaria, que es cuando alguien fallece solo y nadie descubre el cuerpo en días o incluso semanas. Estas son los tipos de muerte que tuvieron que ocurrir en un lugar para denominarlo Jiko Buken. Y en Japón, esto es cosa seria. Esa propiedad adquiere un estatus especial. Las inmobiliarias están legalmente obligadas a informar a los posibles compradores o inquilinos sobre este historial. Solo me puedo imaginar la escena. Terminas un tour por una casa que tienes ganas de comprar. Los pisos se ven increíbles. El jardín es grande y vistoso. Te imaginas tu vida viviendo ahí. Tal vez jugando con tus hijos por el pasillo o viendo una película con tu pareja en la sala. Pero lo mejor es el precio. No entiendes cómo es que un lugar tan increíble cuesta tan poco hasta que te lo dicen. ¿Le gusta la casa? Sí, la verdad es que es increíble. Me encantaría proceder con la venta. Me parece perfecto, pero antes de hacerlo, hay una última cosa que le tengo que comentar por ley. Ah, ¿sí? ¿Y qué es? En esta casa hubo un asesinato hace unos 50 años. La esposa descubrió a su marido teniendo una infidelidad. Esperó a la noche cuando él dormía y... Lo asesinó. ¿Qué harías tú? Me imagino a muchos de ustedes ya escribiendo en los comentarios que
aún así tomarían la casa, que no creen en fantasmas o que la pueden limpiar energéticamente. Pero piensen un segundo, si estas opciones son tan viables como creen, ¿por qué la mayoría de las Jiko-buken siguen deshabitadas? ¿No será solamente la cultura de los japoneses, o sí? Hablemos un poco sobre esto. En la cultura japonesa y en muchas otras, una muerte trágica dentro de una casa usualmente es visto como un mal augurio y dependiendo del cliente elimina la posibilidad de venta. En el Shinto existe la creencia heredada de que cuando una persona muere con mucho sufrimiento o resentimiento, su espíritu se transforma en un yurei, un alma humana atrapada, incapaz de pasar al más allá por una emoción extrema como, por ejemplo, el odio. El yurei suele rondar justamente por el lugar donde falleció, incapaz de trascender. Esa idea es una de las razones por las cuales Japón es de los únicos países que tienen como ley informar sobre estos eventos. Pasemos a una de las historias más famosas de una Jiko-buken. Esta es la de la familia Miyazawa en Setagaya, Tokio. Sucedió en una noche, el 30 de diciembre del año 2000. Muchas familias japonesas cenaban y se preparaban para el año nuevo. Los Miyazawa eran 4. El padre, llamado Mikio, su esposa, Yasuko, y sus pequeños hijos, Nina y Rei. Ellos eran como cualquier otra familia, pero, lamentablemente, nunca llegaron a ver el amanecer del 31 de diciembre. Alrededor de la medianoche, alguien entró a su hogar. Lo que le sucedió a la familia Miyazawa hasta el día de hoy estremece a todo Japón. Al día siguiente, tras múltiples llamadas e intentos de localizarlos, la suegra de Mikio decidió ir a visitarlos para ver qué ocurría. Y lo que se encontró la perseguirá por el resto de su vida. Toda la familia había sido brutalmente asesinada. Habían sido brutalmente atacados en la noche. Mikio se encontraba en el pasillo del segundo piso, su cuerpo apuñalado una y otra vez. Yasuko y la pequeña Nina estaban juntas, abrazadas, sus cuerpos sin vida. Y por último, el pequeño Rei había sido estrangulado en su cama. El asesino acabó con todos de una manera atroz, pero esto no era lo peor. Sin duda alguna, lo que más conmocionó al país fue que el perpetrador, como si fuera poco, se quedó en la casa por horas tras matarlos. Se sintió lo bastante cómodo como para comerse un helado que encontró en la nevera e incluso utilizó la computadora de la familia para navegar por internet en la madrugada. Jamás atraparon al asesino. Aquella casa tan acogedora se había transformado en la escena de uno de los crímenes más crueles de la historia japonesa. Hasta el día de hoy, 25 años después, la casa de los Miyazawa permanece vacía. Nadie se atreve a vivir ahí. Y no los culpo. ¿Quién podría? Tenemos que comprender que este es un caso extremo y no todas las Jiko-buken son escenarios de escenas tan atroces. Muchas contienen pequeñas historias que apenas salen en las noticias, pero que igualmente dejan un aura inquietante. Pensemos un poco en lo que les expliqué anteriormente, las muertes solitarias. Imagina a una persona de la tercera edad viviendo solo en una casa en las afueras de Tokio. Un día, ese hombre muere repentinamente y nadie se entera. Pasa un día, 2, una semana. Los vecinos notan que el buzón de correos está lleno de cartas sin recoger y se empieza a reportar un olor desagradable en el área. Finalmente, alguien llama a las autoridades. Cuando logran entrar, encuentran el cuerpo ya sin vida y en estado de descomposición. Aquella persona partió de este mundo
en la soledad más absoluta que existe, y su hogar quedó marcado con ese final. Ahora imagina ser el siguiente inquilino que llegue a ese departamento. Por mucho que limpien y renueven el espacio, ¿cómo borrarían esa experiencia? Hablemos de otro caso. En la prefectura de Chiba, a las afueras de Tokio, hubo una casa donde ocurrieron dos tragedias familiares. Primero, una persona de la tercera edad se quitó la vida colgándose en el baño. Terrible, ¿verdad? Su hijo adulto heredó la casa y, unos años después, empezó a vivir en esta a pesar del recuerdo doloroso. Pero el destino no había acabado con esta familia. Aquel hombre también falleció ahí mismo, solo, víctima de un ataque, y su cuerpo no fue descubierto hasta pasados varios días. 2 muertes en soledad en un mismo hogar. Inimaginable. Cuando finalmente listaron la propiedad para vender, nadie la quería. Era de esperarse. ¿Quién podría bañarse día tras día en un baño sabiendo que alguien se ahorcó ahí? O tal vez dormir en la misma sala donde un cuerpo permaneció días sin ser encontrado. La sola idea me perturba. Como podrán haber notado, en Japón, las jikobuken no son una cosa que se tomen a la ligera. Las personas prácticamente las evitan, y estas por mucho tiempo fueron consideradas un tabú. Hasta que un agente inmobiliario local optó por tomar medidas inusuales. Tras frustrarse por pasar años y años tratando de vender distintas propiedades, fracasando debido a que estas eran jikobuken, decidió contratar a un especialista en fenómenos paranormales para limpiar sus casas. Suena irreal, pero es verdad. Kazutoshi Kodama es un investigador paranormal, y él pasó varias noches dentro de estas viviendas con todo tipo de aparatos, cámaras, sensores de movimiento, medidores de campos electromagnéticos, termómetros y todo tipo de herramienta para detectar fantasmas. Durante horas y horas registró en silencio, buscando alguna señal de que los espíritus aún rondaran por ahí. Al final de cada investigación, Kodama emitía un certificado asegurando si había actividad paranormal o no. Y solo así fue que lograron que empezaran siquiera a fijarse en estas propiedades. Que en Japón exista la profesión de cazafantasmas inmobiliario nos dice mucho. Pero como era de esperarse, que vio las jikobuken como una oportunidad, les presento a Tanishi Matsubara, un comediante japonés bastante peculiar. Él vio que podía utilizar el miedo a estas viviendas como una forma de vivir con renta barata y tener buenas historias de fantasmas que contar después. Este hombre literalmente se muda de una casa embrujada a otra a propósito. Todo empezó como parte de un proyecto para un programa de TV hace varios años, pero a Matsubara le gustó la experiencia y continuó por cuenta propia. Ha llegado a habitar más de 10 propiedades con historial oscuro en distintos lugares de Japón. Desde apartamentos urbanos hasta casas rurales donde ocurrió algún crimen. Las anécdotas que Matsubara ha recopilado son bastante interesantes. En una ocasión se mudó a un departamento cuyo inquilino anterior se había quitado su propia vida, en la habitación principal. Las primeras noches transcurrieron normal, pero luego empezaron los eventos extraños. Luces parpadeaban a las 3 de la mañana. Golpes secos en la pared de la cocina cuando no había nadie del otro lado. E incluso el sonido de llanto lejano. Matsubara cuenta que más de una vez se despertó lleno de miedo, convencido de que alguien lo observaba desde el rincón oscuro de la habitación. Pero cada vez que prendía la luz, no había nadie. En otra casa donde había ocurrido un asesinato años atrás, relata que cada mañana encontraba la puerta del armario abierta.
Aunque él se asegurara de cerrarla noche tras noche, la puerta siempre volvía a abrirse cuando despertaba. Matsubara convirtió estas vivencias en un libro best-seller, donde mezcla humor negro y terror al estilo japonés. En sus entrevistas actuales comenta que, con tanto mal en las noticias y tanta soledad, la idea de que haya algo después de la muerte, aunque sea un fantasma haciendo travesuras, le resulta reconfortante. Quiero que existan porque significa que hay cosas que aún no comprendemos del todo. Pero alto, no todo es bueno. Matsubara también advierte que vivir en un Jikobuken tiene efectos en tu vida social. Se ríe contando que algunos amigos dejaron de visitarlo o incluso de hablarle, por miedo a las malas vibras o lo que sea que se le podría pegar, coexistiendo con espíritus. Lo interesante de Matsubara y otros casos es que, poco a poco, están haciendo que en Japón se discuta más abiertamente este tema. Antes era un tabú total. No se hablaba de las Jikobuken, simplemente se evitaban y punto. Pero ahora existen empresas inmobiliarias especializadas en ellas. Libros, películas y hasta sitios web para rastrearlas. De hecho, hay una página llamada Oshimaland, que es algo así como un mapa interactivo de miles de propiedades donde ocurrió algo oscuro. Uno hace zoom en el mapa de Tokio, por ejemplo, y aparecen calaveras o fantasmas, señalando aquí alguien se quitó su vida o aquí le quitaron la vida a alguien en los 50s. Aquí murió un abuelo solo y lo encontraron al mes. Es oscuro y morboso, pero ha ganado bastante popularidad estos últimos años. La existencia de Oshimaland incluso ha hecho que algunos propietarios se enojen debido a que, claro, les espanta a cualquier posible interesado. Otros, en cambio, lo ven útil para evitar mudarse sin que les mientan sobre la historia de una propiedad. E incluso hay quienes lo utilizan al revés. Gente que deliberadamente busca Jikobukens en el mapa para aprovechar las rentas baratas. En las grandes ciudades de Japón, las rentas son carísimas y más de uno prefiere ahorrarse un poco de dinero aceptando un compañero sobrenatural. Es bastante interesante ver cómo dos problemáticas tan grandes de un país chocan entre ellas. Por un lado, tenemos una cultura con muchísimo miedo o respeto por lo sobrenatural. Desde tiempos antiguos, incontables leyendas han emergido del folclore japonés. Tan así que incluso tienen un festival anual para conmemorar a sus yokai. Por otro lado, en un mundo en donde todo aumenta de precio drásticamente, junto a una economía que no ha tenido fuerza desde hace tiempo, Japón ha sido azotado por precios de renta extremadamente caros en el centro del país. El pensar que muchos jóvenes están dispuestos a enfrentar fantasmas solo para encontrar una vivienda digna es bastante alocado para mí. Independientemente de lo que nosotros pensemos, nadie puede negar que encontrar una casa a mitad de su precio original es una oferta bastante tentadora. Pero cuéntenme, ¿qué harían ustedes? ¿Aprovecharían la oportunidad como miles de otras personas y vivirían en un lugar manchado por la oscuridad? ¿O se alejarían de estos a toda costa para evitar presenciar una posible actividad paranormal? En lo personal, como cazafantasmas, me encantaría tener la oportunidad de, en algún futuro, comprar una de estas casas para probar por mí mismo si tiene actividad paranormal o no. Pero, por otro lado, tampoco es algo que les recomendaría a cualquiera. Siempre hay que tener en cuenta lo que se puede ganar, sí, pero asimismo lo que se puede perder. Quiero agradecer personalmente a todos los miembros del canal por apoyarme. Como ya saben, Patos Potions es un proyecto bastante complicado que requiere múltiples horas de investigación y edición. Como ya sabrán, estamos pasando por una época de transición y no son los momentos más brillantes para el canal. Y es gracias a ustedes que el equipo de Patos Potions se mantiene firme
tratando de sacar adelante el proyecto. Pero si gustan ayudarme de alguna otra manera, no olviden compartir el video, darle like y suscribirse si no lo han hecho. Les recuerdo que tengo otros 3 canales por si gustan pasarse por alguno de ellos. En uno reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En otro juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Y en el último subo todas mis transmisiones de Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. ¿Te gustan pasarse por ahí? Díganme que vienen de Patos Potions y les daré una increíble bienvenida. Por último, les recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links se encontrarán abajo en la caja de descripción. Y ahora sí, me despido, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.